¿Qué tal, amigas y amigos? Es tiempo de ciencia, como siempre. No importa qué día del año estemos en la mejor de las disposiciones de llevar el conocimiento hasta sus hogares, hasta su vida. Y ¿sabe qué? De muy buena mano. El día de hoy agradezco muchísimo la presencia, doctora, que es Alejandra Rivera, porque se hacen tiempo, no sé cómo, pero aquí están. Gracias, doctora, por su tiempo. No, gracias por la invitación. Y vamos a hablar porque hace días, fíjese, estaba yo en franca ociosidad, lo debo recomendar además a los demás, leyendo la revista Recursos Naturales y Sociedad que hacemos aquí en el CIMNOR, bajo la dirección del doctor Alfredo Ortega, y estaba leyendo y me saltó una interesantísima, dijéramos, albricias para mí, un hallazgo interesante. Vamos a hablar el día de hoy sobre él. Y yo empezaría preguntándole, doctora, ¿qué son los péptidos antimicrobianos y cuál es la función en los organismos marinos de entrada? Ok, claro que sí. Los péptidos antimicrobianos son secuencias muy cortitas de aminoácidos que vienen de las proteínas y que son estos monómeros que hacen que tengamos estas proteínas grandes. Estos en particular son muy pequeñitos, varían entre 10 y 15 de estas pequeñas partes y que tienen una función en el sistema inmunológico de los moluscos marinos. Y son su sistema de defensa contra patógenos, hongos, bacterias, virus que se encuentren por ahí en el mar donde viven, ¿no? ¿Por qué parece ser que es tan inocuo, ¿no? o tan insignificante a veces algunos de los elementos que vemos en el mar? Porque estamos familiarizados con ellos. Los moluscos, ¿por qué tendrían que ser tan relevantes en la producción de péptidos? Platíqueme, ¿y por qué finalmente son el motivo de estudio, pues, ¿no? Esa parte está muy interesante porque los moluscos marinos ya per se no se pueden mover mucho, ¿sí? Se dice que son organismos sésiles que dependen del movimiento del agua para poder moverse. Y hay que tomar en cuenta que hay incluso moluscos que se fijan en el suelo y que ya no se pueden mover. Entonces, todo lo que pasa en el ambiente les afecta. Cambio climático, descargas de aguas negras, descargas de contaminantes. Y curiosamente ya lo que se sabe es que estos organismos son muy resilientes, es decir, pueden soportar diferentes condiciones sin llegar a morirse. La pregunta es, ¿qué hace que estos organismos sean más resilientes que cualquier otro organismo que sí puede migrar y buscar su alimento? Pues resulta que parte de estos factores que intervienen son los péptidos antimicrobianos. Ellos liberan estos péptidos antimicrobianos para protegerse de cualquier patógeno contaminante que esté ahí, ¿sí? Es, dijéramos, su primera reacción, es una reacción de hecho, ¿no? De defensa, su primera respuesta en su línea de defensa contra estas agresiones que pudieran estar implícitas en el hábitat que obligadamente no se pueden cambiar de casa como otros, ¿no? Así estoy entendiéndolo. Y doctora, en ese sentido, no es tan necesariamente en el mejor de los ambientes, con un mar que cada día parece reflejarse más a lo que estamos haciendo mal en materia de contaminación, ¿verdad? Sí, y de hecho es que viene el contraste, ¿no? De entender cómo es que sobreviven, pero también identificar pues cómo también podemos mitigar esos ambientes tan drásticos para estos organismos, porque hay que considerar que muchos de estos organismos los consumimos. Y al final, si vienen contaminados, esos contaminantes vienen a nosotros, ¿sí? Caso de ello, los dinoflagelados, ¿no? Que sí, los claro, filtran los moluscos y si nosotros comemos un molusco con dinoflagelados, probablemente vamos a tener una reacción o una enfermedad derivado de eso. Las toxinas, pues, en pocas palabras, ¿no? Y doctora, en este sentido, ¿en qué pudiéramos decir que son potencialmente más tienen más potencial estos de los moluscos que otros que a lo mejor están por ahí en otros organismos? Los moluscos tienen, ese es el sistema inmunológico innato de ellos y las tienen que producir. Y algo muy interesante, al estar en el mar, y vamos a recordar un poquito de la biología del molusco, los moluscos, los bivalvos, por ejemplo, abren sus valvas, ¿sí? Al abrir sus valvas querrá decir que cuando entra agua,
se diluye lo que está en el interior. ¿Qué quiere decir esto? Que el molusco tiene que estar constantemente produciendo estos pequeños péptidos para defenderse de lo que esté ahí. Y no solo eso, lo producen en tan pequeñas cantidades porque no necesitan mucho, porque son muy potentes en su acción. De hecho, eso es lo que los hace un mejor candidato, que producen poquito, pero tienen una acción muy puntual y muy fuerte sobre el patógeno que esté presente. Y más frecuente, es decir, lo ejercita con mayor frecuencia, ¿no? En este artículo alcanzaba yo a entrever una correlación, y ahorita usted casi lo dijo, pero quiero pensar en un ambiente en donde la salud o la falta de ella nos integra incluso en la cadena a los seres humanos, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Y tendríamos que pensar que esa salud tendría que ser integral. Hay una mirada diferente desde esta perspectiva de la biología, ¿verdad, doctora? En sentido de integrar todos estos fenómenos para entender también qué nos está afectando, cómo afectamos a ellos y cómo nos afectan ellos a nosotros. De hecho, es lo que llaman biología de sistemas. El estudiar en vez de una sola cosa, sino el todo completo para entender cómo va pues acarreándose, en este caso, los patógenos hasta el consumidor final, que seríamos nosotros. En ese sentido, ¿cuál sería para usted? Para mí hay una, pero no la diré, porque se la voy a dejar a usted. ¿Cuál sería el hallazgo más relevante en este tema hasta ahorita y lo que se ha asomado al mismo? De lo más relevante y que nosotros estamos investigando es la capacidad que tienen estos péptidos antimicrobianos contra bacterias resistentes a antibióticos, que ese es un problema a nivel global. Y esta resistencia a antibióticos hay que recordar que nació por un grupo de bacterias y que normalmente son nosocomiales, que son las intrahospitalarias, que desarrollan esta resistencia a los antibióticos convencionales. Por eso tenemos antibióticos de primera generación, de segunda generación, tercera generación. Y hay que entender ahí que los antibióticos están diseñados para cierto tipo de bacterias. Por eso no podemos agarrar indistintamente un antibiótico o el otro para tratar a lo mejor una infección de la garganta. Los antibióticos per se tienen un mecanismo de acción, o sea, actúan de cierta manera para matar a las bacterias. Generalmente es a nivel de membrana de la bacteria, o pueden algunos llegar hasta la maquinaria donde hacen que las bacterias se puedan seguir replicando. Caso contrario, los péptidos antimicrobianos, a pesar que son inespecíficos, al ser inespecíficos tienen mayor campo de acción. Pueden actuar en más de un patógeno y con diferentes mecanismos de acción al mismo tiempo de suministrarlos. Entonces, eso abre una ventana de oportunidad de, contrario a los antibióticos que van sobre un solo mecanismo, este tiene varios mecanismos que a lo mejor si no funciona uno en una bacteria puede entrar a atacar el otro lado o aparte puede atacar a más de una bacteria patógena. Entonces ese es el potencial más grande que tienen los péptidos antimicrobianos, y la otra que al ser diferentes mecanismos tiene menor probabilidad que las bacterias generen resistencia a los péptidos antimicrobianos. Claro, les cambia la pichada, ¿no? Exacto. Oiga, y ahorita estoy pensando en la marca péptidos genéricos. ¿No? Es decir, se abre la gama pues, de posibilidades, vamos de lo particular a lo general, y en este sentido eso general es lo que está ahorita dijéramos con urgencia para poder atacar problemas que ya no se resuelven tan fácilmente en términos de antibióticos, ¿no? Yo ahorita le preguntaría, en esta enorme lucha que están librando los péptidos hacia estas resistencias bacterianas, pues, ¿hay algún avance médico? ¿Se ha relacionado siquiera el tema o todavía no? No, el tema está, obviamente en cada país hay diferentes regulaciones, que eso frena un poquito qué tanto puede caminar el desarrollo y la implementación de un péptido antimicrobiano. Pero por ejemplo, hay compañías ya danesas que aislaron péptidos antimicrobianos, por ejemplo, de esponjas, y que ya la están implementando, y que obviamente ya pasaron por su sistema de control de calidad e inocuidad en su país y que ya se están usando, ¿sí? Hay los otros péptidos antimicrobianos que ya se están implementando, pero están en Estados Unidos y que ya pasaron por la Food and Drug Administration, la FDA, pero México es uno de los países que no tiene tanto desarrollo de estos péptidos antimicrobianos, ¿no?
Pero tiene un laboratorio inmenso, estamos rodeados de mar y estamos rodeados por fortuna también de centros de investigación que seguramente, bueno, yo ahorita lo veo como un tema, me pareció un tema tan apasionante porque es un tema de frontera, de un tema de vanguardia, pues, ¿no? Entonces, con esta investigación estaríamos hablando de que dentro de pronto igual y México pudiera hacer un aporte en ese sentido, doctora. Claro que sí, México puede ser un aporte. Creo que lo que necesitamos más es como impulsarlo, ¿no? Muchas de las investigaciones a nivel nacional generalmente se quedan a probar, vaya, extractos y probar si hay un efecto. Extractos dice, molemos todo el organismo y probamos contra una bacteria, pero no llegan a puntualizar la molécula o el péptido responsable de dicha acción. Aunado a eso, al no llegar a eso, pues no podemos tener el responsable de la acción antimicrobiana, que es a donde necesitaríamos llegar para poder tener una propuesta, alguna fábrica de biomedicina, una aplicación biotecnológica directa, ¿no? Porque hay que recordar también que no solo es obtenerlo, sino hay una serie de pasos de desarrollo clínico que se tienen que hacer para poder implementarse a humanos, ¿no? Que hay restricciones. Claro, pero además lo primerísimo que hace el CIMNOR, porque usted va a decir, bueno, estos que se la pasan haciendo, pues imagine usted, ¿no? En esta vastedad de mar, tener que localizarlos primero, inventariarlos después, conocer bien cada especie que va a producir esto y llegar a nivel molecular, que esta es la parte complejísima del estudio, me imagino yo, de estos organismos. Usted, por lo pronto, considera que podríamos, está haciendo o está en ciernes algún artículo que va más adelante del que ya hemos leído, doctora? Tenemos ahorita ya unos en camino a someter, pero curiosamente es péptidos antimicrobianos, pero vienen de escamas de pescado, ¿sí? Entonces sacó una chica francesa que vino este año a hacer su trabajo de tesis. Lo que hicimos fue extraer colágeno, lo cortamos en pedacitos y esos pedacitos fueron los que probamos contra bacterias pues patógenas, ¿no? Para humanos y de acuacultura. Y encontramos péptidos antimicrobianos, ¿sí? Esa es una cosa muy particular. Nosotros podemos encontrar péptidos antimicrobianos naturales en los organismos, es decir, ellos los producen. Pero nosotros podemos fabricarlos. Cualquier proteína que nosotros tenemos de cualquier cosa, la podemos cortar en pedacitos. Entre más pequeñitos, y dependiendo de cómo quede la combinación de esas partes del aminoácido de la proteína, pueden tener un mayor efecto como antimicrobianos. Entonces, hay dos vertientes de cómo desarrollarlos, fabricándolos o obteniéndolos de la naturaleza misma, ¿no? En el caso de Julie, por ejemplo, nosotros los fabricamos a partir de colágeno de la escama de pescado y obtuvimos ahí péptidos antimicrobianos capaces de inhibir a ciertas bacterias y pues está en proceso de someterse. Vaya, ahora le digo a usted, uno se preguntará, ¿por qué me están diciendo que las almejas tienen antibióticos? Voy a volver al principio nada más para hacer el ciclo. Quiero hacer un cierre, a ver. Doctora, hablaba de un ejemplo porque alguien decía, y lo había leído yo también, que el antibiótico que usaban los humanos estaban también colectados por los mismos moluscos. Sí, sí, pero esos son por descartes de aguas de las empresas y de hecho tienen injerencia directa en los moluscos mismos. Que curiosamente se ha encontrado de todos, hasta cannabis hecho en moluscos. Bueno. Drogas también, de las de tráfico que terminan en el mar, pues también se han encontrado e identificado en los moluscos, ¿no? Todos estos antibióticos también se pueden encontrar, pero en una proporción muy vaga, porque estamos hablando que pues, los mares son tan extensos, tendrían que estar alojados donde haya descartes de agua como para encontrarlos en alta concentración. Pero pues sí, podemos encontrar estos antibióticos presentes en los moluscos. Pues entonces sí cierro la idea. Entonces el mar nos va a regresar una medicina después de haberle nosotros aventado con algo que no era precisamente lo más sano ni lo más saludable para los mares. Es un placer siempre tener la oportunidad de conocer algo de su trabajo, doctora. Gracias por esta ventana de oportunidad. No sé si gusta cerrar con alguna otra idea que a lo mejor no fui atinada para preguntarle. No, creo que está bastante atinada, pues es una invitación más a que lean el artículo, conozcan un poco más
Y si tienen dudas, pues también que me contacten, ¿no? En cualquier cosa. Pues deje un poquito su teléfono celular, a menos de que lo ocupe para leer nuestra revista. Aquí le dejamos la liga. A usted, su tiempo, su paciencia, el espacio a este instituto que hace posible algo. Así como las preocupaciones nos unen, también la radio y la televisión nos unen para buscar soluciones. Esta, el día de mañana, puede ser una. Bonito día.